El mundo está destruido. Hay criaturas extrañas que al hacer contacto visual con ellas las personas se suicidan. Sebastián, un hombre que perdió a su esposa por lo que estaba pasando en el mundo y además a su hija Ana. Ahora veía visiones sobre su hija, pero eran las criaturas extrañas que se habían convertido en su reflejo y Sebastián se lleva de todo lo que le dice su hija muerta. Sebastián andaba por las calles con unas gafas oscuras, pero él podía ver. Él buscaba a las personas para que supuestamente sus almas sean liberadas para poder estar con su hija y su mujer. Pero las personas no se podían enterar hasta que él hiciera que vean las criaturas. Según él decía que esas criaturas eran ángeles, así lo engañaba a su hija muerta. Lo tenían cegado y él pensaba que haciendo esos sacrificios de personas podía llegar a su hija y la esposa. Él encuentra a unas personas y le dice a su hija que se esconda hasta que sepa que esas personas sean de fiar. Sebastián intenta unirse al grupo de personas que encontró en la calle. Ellos al principio no querían ayudar. Él le dice que está herido y que tiene varios días sin comer. Para poder unirse les dice que sabe dónde hay un generador para que puedan tener luz, calefacción y demás. Las personas aceptaron. Liliana es una doctora y le cura las heridas. ¿Quién te ha dejado así? Unos ciegos. En la noche Liliana le dice a Sebastián que se podía servir comida. Sebastián se queda mirando a un hombre que tenía los ojos sacados y extraño. El señor le pregunta qué hacía mirándolo. Sebastián se disculpa. El señor le cuenta cómo le pasó lo que tenía. El señor le dice que tuvo que sacarse los ojos para que no se lo llevaran las criaturas. En la noche, cuando todos dormían en un bus, Sebastián busca las llaves para prenderlo y fugarse con ellos dentro. Y los saca a todos del refugio para que vean las criaturas. Todos se suicidan. 9 meses antes fue cuando inició todo. A Sebastián lo llamaron sobre que en su trabajo algunos trabajadores se lanzaron a las turbinas de la nada. Luego de llegar a las oficinas su esposa lo llama y le dice que mire las noticias, que había una ola de personas suicidándose. Sebastián va en busca de su hija Ana, quien estaba en la escuela. En el camino cuando se iba a montar en su carro una persona cayó de un edificio encima de su carro. Sebastián acude a la estación de metro para llegar más rápido. En la estación de metro los viajes fueron retrasados, y las criaturas extrañas llegaron en los túneles. Todas las personas se lanzaban hacia las vías del tren. Sebastián vio algo extraño y corrió para irse. El tren en ese momento había llegado y por poco Sebastián cae. Cuando llega entra a la clase de su hija, la monja estaba muerta, los estudiantes y Ana estaban tirados en el suelo con mucho miedo. Sebastián se llevó a su hija y encuentra al padre de la iglesia. El padre de la iglesia le dice que ha estado esperando el momento de ver la venida de Dios, que, si él no quiere ver, Sebastián le dice que solo quiere que su hija esté bien. Cuando llegaron con su esposa, ellos estaban listos para irse de Barcelona, pero cuando la madre cruzó las calles la chocaron. En la actualidad, Sebastián se confiesa en la iglesia y le dice a Dios que ha pecado porque ha mentido para poder ir con su hija. Más tarde encontró a Claire, una chica que había perdido a un ser querido y cuidaba de una niña llamada Sofía, quien perdió a su madre en medio del caos. Claire estaba entrado en una tienda cuando Sebastián se acerca a la chica, le pregunta que quién andaba ahí, que sabe que puede estar asustado, que todos lo están. En eso llegaron varias personas que andaban con la chica y con sus perros. Uno de los chicos llamado Rafa le dice a Claire que no se fíe de él, y las criaturas en ese momento se estaban acercando. Sebastián le dice que sabe dónde hay un generador. Los chicos lo llevaron con él. ¿Habéis traído a alguien? Dice que tiene un generador. Sofía. Rafa lo interroga y le pregunta que dónde está el generador. Sebastián le dice que les ha mentido, que no sabe dónde hay un generador, que mintió porque sabe que lo iban a dejar en la calle. Rafa se enoja y lo quería matar. La niña Sofía los intenta calmar y le dice en su idioma alemán que no le haga daño a Sebastián. Rafa le dice que no le entiende nada. Sebastián le traduce lo que ella había dicho. Claire le dice que le pregunte a la niña Sofía que dónde está su familia, ya que no podía hablar bien con ella por su idioma. Sofía narra su historia y cuenta que cuando todos se suicidaban la madre se la llevó para ir a un lugar seguro en las montañas y que debían montarse en un teleférico. La madre le dijo a Sofía que no la soltara. Sofía se soltó sin querer, y ahora se culpa por alejarse de su madre. Rafa y los demás estaban planteando ir al castillo. Sebastián le dice que quedarse ahí es un suicidio lento. Todos aceptaban. Una noche Sebastián corta las cuerdas de los perros. En la mañana todos van en marcha para llegar a las montañas. En ese momento Sebastián escucha voces cantando de las criaturas y la visión de su hija al lado. Los perros se soltaron. Todos empezaron a escuchar voces de sus miedos, de parientes y parejas. Eran voces incontrolables que hacían que se quiten las vendas. Mientras Rafa buscaba a su perro sin ver nada, pensó haber escuchado a su perro sollozar de miedo, y cuando se quitó la venda vio que no había nada.
Fue atacado por las criaturas y se suicida. Nadie sabía lo que pasaba, todos siguieron escuchando voces. Octavio ayudó a buscar un lugar seguro y los llamó por un silbato. A Roberto lo muerde el perro que estaba poseído por las criaturas. Ellos entran a la casa y todos preguntaban por Rafa. Sebastián les dice que no sabe si Rafa ha sobrevivido. Isabel les dice que está muerto. Sebastián busca a la niña para hablar con ella. Sofía le pregunta que, si su madre está muerta. Sebastián le dice que no y le regala un collar con un serafín que era de su hija. Más tarde la criatura que tomó la figura de su hija le dice que era su favorito. Estaba celosa de que se lo diera, y le dice que Sofía no es su hija. Sebastián le dice que estaba asustada. Claire habla con Sebastián y le pregunta que quién es Ana, que si es su esposa o hija, que le cuente, y le explica que las criaturas cogen nuestros miedos y lo utilizan para manipularlos. Pero que no son ellos. Sebastián ve a su hija diciéndole que no le escuche, que quiere que pierda la fe. El señor se sentía muy mal, le dio fiebre. Octavio, Claire y Sebastián fueron en busca de antibióticos en el mismo edificio. Se aseguraron que las ventanas estén cerradas, pero Sebastián dejó una ventana abierta y cuando Octavio fue, Sebastián lo engañó diciéndole que están cerradas. Octavio vio las criaturas y coge un cuchillo y se suicida. Claire había llegado y pregunta qué pasó. Sebastián le dice que se le pasó una ventana. Claire lo dudaba y le dice que se vayan. Ana manipulaba a Sebastián para que le quitara la venda a Claire. Sebastián lo puso en duda y se fueron. 7 meses antes Sebastián le celebró a Ana su cumpleaños. El padre de la iglesia era vidente, podía ver las criaturas para arrastrar a más con ellos. Un día él fue a su casa y secuestró a Sebastián y su hija, al final matando a Ana. En ese momento la criatura tomó figura de Ana para engañar a Sebastián y seguir buscando a las personas para matarlas. En la actualidad, mientras seguían intentando llegar al teleférico, unas personas lo seguían. Isabel y su esposo se vieron por última vez. Claire quería volver por ellos, pero Sebastián le dice que ya era muy tarde. Claire se da cuenta que Sebastián todo el tiempo podía ver. Él le explica que debe ser así. Ana le dice que la salve. Para poder reunirse con ella, Claire no quería, se escapa con Sofía y va al techo. Cuando llega Sebastián, Claire le dice que no se acerque a ella. Y cuando intenta darle un golpe, Claire se cae y Sofía estaba muy asustada. Ana seguía manipulando a Sebastián y le dice que le quite la venda a Sofía. Sebastián dudaba. Ana le pregunta que si no quiere reunirse con ella. Sebastián le dice que le extraña mucho, y en ese momento él abraza a Sofía. La figura de Ana se había esfumado. Claire se había caído en una plataforma y se había desmayado. Sebastián la fue a despertar y ella estaba asustada preguntando por Sofía. Sofía le dice que ella está bien. Sebastián le dice que le preguntó a quién escuchaba cuando las criaturas venían, y le dice que escucha a su hija, que ese dolor lo rompió. Que pensaba que él era el elegido para supuestamente ayudar a las personas, pero se dio cuenta que no era así. Claire le dice que no confía. Sebastián le dice que él puede guiarlas para llegar al teleférico ya que puede ver. En ese momento llegaron un grupo de videntes. Sebastián las ayuda a salir por el techo. Ellos escapan con un auto y son perseguidos por los videntes. Cuando llegan al teleférico, Sebastián explota el vehículo para distraer a los videntes, y les dice a las chicas que se tienen que ir. Le dice a Sofía que es muy inteligente que cuide a Claire. Claire le pregunta si no irá con ellas. Él le responde que debe evitar que los videntes pasen por ellas. Mientras las chicas subían, Sofía iba a caerse de las escaleras y Claire pudo agarrarla, y decidió quitarse las vendas para poder seguir avanzando. Al llegar arriba, Claire prende el teleférico, y no podía prender. Claire tocó las campanas para que las aves pudieran irse y el teleférico prendió. Sebastián peleaba con el padre de la iglesia. Él quería que las chicas vieran, y le pregunta a Sebastián por qué los abandonó, porque abandonó a Dios. Sebastián le dice que ese no es su Dios. Mientras tanto, Claire contó cuánto se quedaba el teleférico abierto para poder saltar hasta él, porque la plataforma estaba rota. Sebastián le clava una varilla al padre y entre un forcejeo también lo apuñala a él en el estómago y terminan muertos. Claire se lanza al teleférico. Cuando Claire y Sofía llegan a la torre, los agentes las revisaron. Cuando la llevaban para una entrevista y a realizar análisis. La madre de Sofía ve a Sofía y le dice a los militares que es su hija, que la dejaran. Sofía se emocionó por su madre y la madre le dice que la extrañó mucho con voz nostálgica. A Claire le hacían análisis para asegurarse de que no era uno de los videntes, y buscaban un marcador químico o una alteración. La doctora le dice que la pena o el estrés puede que se vuelvan videntes al cambiar algo en su ADN. En la torre tenían un laboratorio para realizar pruebas con ratas y crear una cura. Mi comentario sobre la película es que al final Claire y Sofía se vuelven las protagonistas, mientras Sebastián muere. Creo que habría tenido un final mejor que ese. Porque Sebastián se había arrepentido de lo que hizo, más que lo habían engañado las criaturas, y quizás él habría sido la cura. Gracias por ver, suscríbete y da like.